Aquí en el piso le agradecemos a Claudia Gira que se ha acercado, bueno, para estar charlando de la situación de los docentes, así que atención docentes, que estarán atentos. Bueno, Claudia es coordinadora, ¿era la palabra? Secretaria general. Secretaria general. De la filial Crespo Seguí. Así es. De ACMER, que pertenece a la seccional Paraná. Ahí está, ahí lo dice justo, ahí lo dice bien, ¿viste? Tenía que leer ahí atrás. Bueno, gracias por venir, Claudia. Bueno, gracias a vos por invitarme y hacernos un espacio para poder explicar cuál es nuestra situación en este momento. Tengo acá, estoy mirando porque tengo anotada alguna fecha para no equivocarme y no decir cosas erróneas. Exacto. Bueno, en este momento nuestra situación está bajo una incertidumbre total porque el gobierno no nos concilia, a pesar de haber declarar los paros, no haber aceptado la propuesta salarial, nos permite hacer paro, no han pedido informes en las escuelas, en la mayoría, sobre los listados de los docentes que han hecho paro. Esta es información que recibimos directamente de la seccional Paraná en una reunión de ayer. Uh-huh. Así que es información chequeada. En este momento no hay propuesta salarial, está en cuarto intermedio. Pero la última fue rechazada por ACMER. Sí. Los puntos que no le gustaron a los docentes y en las asambleas votaron estas medidas de fuerza fueron que ellos consideraban que tenían muchos tramos los aumentos. Claro, por la inflación que tenemos se come, digamos, el aumento. Okay. Claro, en realidad nosotros habíamos logrado la paritaria nacional, que hay que reconocer que en los 4 años de gobierno anteriores no había paritarias y en los 2 últimos nosotros recuperamos las paritarias. ¿Qué son las paritarias? Es la discusión salarial entre la patronal y nosotros que somos los trabajadores de la educación. Eso es algo muy importante, porque ahí uno discute. Si no, uno está recibiendo, por ejemplo, el gobierno te dice, bueno, le vamos a dar el 15% de aumento, le vamos a dar el 20%, y nosotros no tenemos el espacio de paritaria donde exponer cuáles son nuestras demandas ante el trabajo. Donde se discute, digamos. Donde se discute con los compañeros y las compañeras en las escuelas, en la asamblea, después se va al Congreso, se va al Congreso provincial. Y por ahí hay muchas veces los docentes y las docentes se enojan porque no sale la medida que salió en su escuela. Pero esto todo, nosotros tenemos un sistema, yo ya creo que una vez te lo dije, muy asambleario, muy democrático, donde las cosas se discuten en las escuelas, en asambleas. Por eso se pide que por favor los docentes y las docentes se presenten en las asambleas. A veces no lo hacen. Este año fue muy caótico porque la asamblea había que hacerla el primer día de clase, por ejemplo, y era todo el inicio de las clases, trae mucha... Es una complicación para el maestro. Es una complicación también, ese espacio, digamos, y nosotros venimos de mucha lucha, digamos. Claudia, pero vos, a ver, sos docente ya ¿hace cuántos años que estás en la docencia? Y yo las primeras horas que trabajé fueron desde el año 88. Así que saca la cuenta, son muchos años. En este momento ya saben que estoy jubilada, pero sigo en actividad en alguna, porque el régimen lo permite, en la parte superior, en la universidad. Yo sigo en actividad en UADER. Pero en estos 30 años de docencia, un poco más creo que son, sí. ¿Siempre fue así el tema salarial? ¿Siempre se conflictó? Nosotros vivimos muchas épocas muy duras. Yo me acuerdo una vez que tuvimos congelado no me acuerdo si era el gobierno de Busti o no te puedo decir exactamente, creo que 4 años tuvimos congelados, que nos congelaron la antigüedad, que vos a través de la antigüedad vas aumentando. Esta es la primera vez que en el primer tramo nos ofrecen un aumento de 2 dígitos y los 2 dígitos, el primero era un 2. Es decir, la primera vez que conseguimos, que yo recuerde, un 21,21% en el primer tramo. Después de haber aceptado el 8,9 y el 8,9, que ahí recuperamos todo lo de la inflación del año pasado. Pero el gobierno no dio respuesta al 16 que habíamos perdido en el 2020. Eso produjo mucha insatisfacción en los compañeros y compañeras docentes. No haber podido recuperar lo del 2020. Y veníamos ya con un atraso salarial de la época que no teníamos paritaria de los 4 años anteriores.
Entonces esto produjo, sacás la cuenta y bueno, los números no te dan. Pero nosotros partíamos este año hasta septiembre del 45,45, que era la paritaria nacional. Es decir, eso era lo que se había pautado a nivel nacional y la provincia lo ofreció. Pero bueno, los docentes no aceptaron. Y el 7 de marzo el gobierno retiró la oferta salarial, por eso nosotros ahora estamos en una incertidumbre total, porque no vamos a cobrar el mes que viene ese 21,21 de aumento. Y muchos docentes enojados porque no aceptaron. Sí, hay docentes que están enojados con el gobierno porque el gobierno no ofreció y no mejoró la propuesta. En realidad, después que se hizo la asamblea y se presentó la no aceptación de la oferta de febrero, el gobierno lo que hizo es adelantar un tramo, un mes, y adelantar las discusiones salariales al mes de agosto, que antes estaban en septiembre. Porque la proyección de la inflación era no me acuerdo si 38 al 45 o al 46% durante este año. Obviamente que como van las cosas, no va a ser esa la inflación, porque estamos este mes, por ejemplo, en 4,7, que es altísima. Sí. Y en algunos productos del 9%, porque depende con qué calculás la inflación, te aumentan. La gente que tiene que alquilar se encuentra con que... ¿Y cuánto es el salario básico, digamos, de un docente que recién está empezando, que no tiene antigüedad? ¿Cuánto cobra? Ese es el grave problema, que un docente sin antigüedad, una maestra de base, está cobrando alrededor de 50.000 pesos, 52, 53. Si pagás un alquiler, se te va casi la mitad en alquiler. Si tenés que no comés con ese dinero. Yo te digo, acá nosotros tenemos un desfasaje entre los salarios del maestro de grado con el de secundaria y el de nivel superior, que es terrible. Ya una vez lo hablamos, el maestro de grado tiene el sueldo calculado, no me acuerdo si sobre 18 o 20 horas cátedra, y tendría que ser sobre 30. Imagínate que es un 50% más del sueldo. Claro. Si a ese maestro de grado vos le pagás lo que corresponde, que son 30 horas de dedicación semanales, que es lo que realmente, y no sé si ni me quedo corta, lo que se dedica a un docente, ahí estaríamos hablando de un salario de 75, 76, 78, y ahí sí, según la canasta, pero ahora ya estamos hablando de 84.000, la canasta básica, para no estar en la línea de la pobreza. Por eso, un maestro que recién se inicia está por debajo de la línea de la pobreza. Y lo que se había hablado es que a septiembre iba a llegar a estar por encima, pero si se dispara la inflación, otra vez quedamos abajo. Ahora, esto todo también tenemos que analizarlo mucho y a veces no sé si conviene siempre rechazar todo, porque si yo me pongo a pensar que todos los jubilados también dependen de nuestros aumentos, algo que se logró desde ahora es que el jubilado, y lo digo porque sé por cómo me vienen los salarios a mí también, antes nosotros recibíamos los aumentos 2 meses o un mes después de los activos. En este momento, el mismo mes que se le aumenta el activo, se le aumenta el pasivo. Así que eso es otro logro que hemos tenido, digamos, pero eso es toda una lucha, siempre hay una lucha constante con respecto a lo salarial. Sí. Y en este momento lo más importante y en lo que hay que concentrar la discusión en las escuelas y todo es lo salarial, porque nosotros urgente necesitamos mejorar lo salarial. Muchos plantean cosas de IOSPER, por ejemplo, pero IOSPER tiene otro camino de resolución. Nosotros ahora nos encontramos con la necesidad que los salarios le ganen a la inflación, que los jubilados no se queden atrás tampoco, porque los jubilados dependemos y dependen de los activos y todos los aumentos se trasladan al sector pasivo. Así que es muy importante todo lo que está pasando en este momento. Pero es como que pasa siempre, todos los años, empiezan las clases y empieza la pulseada. O sea, uno de los dos va a tener que aflojar, porque el gobierno no aflojó, el gremio mayoritario rechazó, y el presidente del Consejo de Educación dijo que perjudica a los niños, a los docentes, pero, o sea, nadie afloja, o sea. Claro. Y en el medio están los chicos que ya perdieron algunos días de clase con el paro.
Sí, bueno. Es una pulseada. Es una pulseada. Lo que pasa que, como yo te expliqué, algunos estaban de acuerdo con aceptar, otros no. Hay escuelas que rechazaron la propuesta salarial, así plantas completas, y hay otras escuelas que aceptaban la oferta. Hay gente que adhirió al paro. Acá hubo un acatamiento al paro bastante importante. En el departamento Paraná fue bastante importante. Hay mucho enojo, pero el enojo no nos lleva a ningún lado. Nosotros tenemos que ser más vivos por ahí. CETERA aceptó la propuesta del Sí. gobierno a nivel nacional. A nivel nacional, CETERA aceptó la propuesta. ¿Y en Crespo hay docentes de CETERA o no? Todos estamos bajo CETERA. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos el gremio provincial es ACMER, y a la vez estamos dependiendo. Por eso te digo, habían trasladado como oferta la paritaria nacional, que esa la pactó CETERA a nivel nacional. Pero acá en la provincia no se aceptó. Ahora, no es que el gremio no la aceptó. Nosotros tenemos que entender bien que la propuesta se baja a las escuelas y los docentes y las docentes, afiliados y no afiliados, son los que deciden si se acepta la propuesta o no. Así que vos me decís a mí, por ejemplo, yo puedo tener otra visión. Por supuesto que voy a acatar lo que dice, lo que se decide en el Congreso y lo que sale como medida. Hay algunos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero acá el que decidió no es el gremio, acá el que decidió es el docente de las escuelas, que aceptaban o no aceptaban. Se suma... La mayoría, digamos. Claro, ¿qué es la mayoría? Se suman las opiniones de todos que van en planilla Paraná, y ahí, por ejemplo, rechazo o aceptación, y qué medida piden. Si piden medida 48 horas de paro, bueno, así esto se respeta a rajatabla lo que llega al Congreso. A veces nosotros tenemos en el departamento Paraná que piden paro por 48 horas y van al Congreso y resulta que en los demás demás departamentos no dan esos números, la gente acepta y bueno, todos tenemos que seguir las medidas que se toman en los congresos. ¿Pero hay una interna gremial o no? Hay internas políticas y gremiales hay en todos lados. No vamos a decir que no, por supuesto. Hay agrupaciones que aceptan o que decían que era mejor tomar esto porque la inflación nos perjudica, no podemos esperar un mes más. Si estamos quejándonos que los salarios están tan bajos, tenemos cortadas algunas prestaciones de IOSPER que por ahí le tenemos que hacer frente con dinero de nuestro salario. Entonces es urgente, lo que necesitamos son aumentos. Por eso te digo, Karina, política, a ver, todos son acciones políticas. No tiene que ver lo partidario, digamos. No. Porque puede ser que algunos que sean bordetistas y otros no, y acepten o no acepten. Eso no tiene nada que ver. Nuestro gremio le da respuesta a todos y a todas los y las docentes de la provincia. ¿Y ahora cómo sigue todo esto? O sea, el docente que está viendo, que vos decís, estamos en una incertidumbre, ¿cómo sigue la historia? ¿Qué va a pasar? Y tenemos que esperar que se decide. No hay convocatoria todavía, ¿no? Todavía no hay convocatoria. Lo que hizo el gobierno el 7 de marzo es retirar la propuesta salarial y decir que no había aumento en marzo. Y eso nos pegó fuerte. Claro. Pega pega fuerte a las expectativas y cuando te enterás de cuánto es la inflación y que parece que no para de la inflación, es un susto, digamos. Sí. O sea que ahora hay que esperar a que el gobierno se decida nuevamente, digamos, a ofrecerles algo nuevo. A ofrecer una propuesta que se va a poner seguramente a consideración o a lo mejor el gobierno, la propuesta que hace está dentro de lo que se pidió en las asambleas, que es acortar los tramos y responder ese 16% de caída del salario del 2020. Que eso estaba hablado para que se logre hasta diciembre, según las informaciones que yo tengo. Por eso, a veces hay que estudiar mucho los números y pensar
en todos los que dependen de nuestras decisiones. Seguro. Bueno, Claudia, para terminar, si a algún docente le quedó alguna duda, que yo no pregunte, me dijeron, Karina, por una pregunta me olvido, por ahí se me pasa. ¿Dónde están y en qué horarios para que vayan y bueno, estén charlando con vos? Bueno, nosotros ya arrancamos acá en la filial, en Independencia, entre San Martín y 3 de febrero, donde estábamos. Los lunes atendemos desde las 19 horas y a partir de las 20:30 está el taller de teatro funcionando. Los martes a la mañana hay otro horario de atención que es de 10 a 12 y a la tarde a las 19 está el taller de ajedrez, que es otra actividad que ya recuperamos, y los jueves de 9 a 11. Esos son los horarios que más o menos empezamos a establecer. Bien. Bueno, gracias por venir, Claudia. Bueno, muchas gracias a vos, Karina, por invitarme y escuchar y siempre estar atenta a nuestra problemática. Sé que como mamá por ahí también estás interesada a ver y qué pasa con los docentes y a las todos, escuelas. Creo que la educación nadie puede mirar para otro lado, porque todos queremos que los chicos que son nuestro futuro salgan bien educados, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos.